Bueno, y hablando de liderazgos y de líderes, digamos, un líder indiscutido de nuestro tiempo, una persona comprometida con hacer una transformación, es el Papa Francisco. Está haciendo cosas que nunca se vieron en la Iglesia, por lo menos desde nuestra mirada, lo está encarando contra un montón de intereses muy, muy poderosos, también paga algunos precios por eso. Y para hablar de lo que el Papa hace y de lo que fue el sínodo de la Amazonia, o sea, esta reunión de obispos para tratar el tema del medio ambiente, principalmente hubo otros temas, pero el eje fue el tema del medio ambiente, la Iglesia ocupándose del medio ambiente, nos da muchísima alegría que así sea. Tenemos en línea a Monseñor Ángel José Macín, de la Diócesis de Reconquista. ¿Qué tal, Padre Ángel? ¿Cómo le va? Bien, un gusto saludarte y gracias también por esta comunicación que nos acerca entre diferentes provincias, diferentes lugares del país. Una sugerencia del obispo Vitar, que es habitualmente lo entrevistamos y es querido, muy querido por nosotros, de la diócesis de Oberá. Cuando dijimos, me gustaría hablar de este pecado que está proponiendo el Papa contra el medio ambiente, el pecado de dañar el medio ambiente, que me parece que es una cosa increíble, que así sea, que se proponga desde la Iglesia. El obispo nos dijo, ¿por qué no lo llamás a Ángel José Macín, que estuvo presente como representante de la Argentina en el sínodo de la Amazonia? Así que bueno, nos tomamos el atrevimiento y lo llamamos. Bueno, gracias. Saludo también, si nos está siguiendo o lo ven en estos días, al Padre Damián, con quien nos conocemos y caminamos juntos también aquí en la región. Efectivamente, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ojea, tuve la gracia de ser nombrado para el Sínodo de la Amazonia, quizás por ser presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Aborigen y estar desde hace algunos años comprometido, tratando de comprometerme con el cuidado de los pueblos originarios y también con el cuidado de la naturaleza. La experiencia del sínodo fue una experiencia muy valiosa, de intercambio, de compromiso. Lo que a mí más me impresionó así fue la voz de los pueblos originarios, sobre todo de las mujeres, una voz quizá guardada por mucho tiempo, pero que ahora se puede expresar, y su mirada diferente sobre la naturaleza, sobre lo que el Papa llama la casa común. Uno ahí entiende cuando el Papa dice que tenemos que aprender de nuestros hermanos mayores, los indígenas, el cuidado de la tierra, el cuidado de los territorios, el cuidado del medio ambiente, y no necesariamente pensando esto como una involución o con una mirada ingenua, sino aprendiendo los criterios que ellos manejan en relación a la naturaleza. Después, respecto del sínodo, yo creo que es providencial por sí mismo, más allá de los temas puntuales y fuertes que se trataron, porque ya 2 años antes de que aparezca en los medios este fenómeno de las grandes quemazones, de los incendios en la Amazonia, y antes todavía ya el Papa estaba viendo la gravedad de este asunto y lo coloca en la agenda mundial como una prioridad, porque la Amazonia tiene una incidencia muy grande, no solamente aquí en nuestra zona, es decir, en lo que hace al cono sur de América Latina o a otros lugares, sino también tiene una relación muy importante con la temperatura de los océanos y con el clima global. Dicen que
el Papa, antes del sínodo, fue a Perú y estuvo en Puerto Maldonado, en Perú, reunido con los indígenas. Y los indígenas querían escuchar la voz del Papa. Sin embargo, el Papa, digamos, dijo, vamos a hacer al revés, yo vengo a escucharlos a ustedes. Y se elaboró una encuesta entre los indígenas, donde participaron 68.000 personas de esta encuesta, una encuesta que generó un documento de 100 páginas, que después dio, de alguna forma, generó el documento que fue el disparador del sínodo, el documento inicial del sínodo, en donde estaba la voz de los indígenas y que el Papa, digamos, propició que en vez de ser un sínodo donde la Iglesia hablara, fuera un sínodo donde los indígenas, la Amazonia, en boca de los indígenas, en la persona de los indígenas, se pudieran expresar. ¿Qué es lo que se pudo, qué es lo que digamos, dijeron los indígenas respecto de la situación de la Amazonia? Bueno, es cierto, son datos bien precisos, estos de que en Puerto Maldonado se encontraron el Papa con los indígenas, y bueno, él vino a escuchar, y el sínodo fue una prolongación de eso, y de la encuesta que se hizo a tantas comunidades de diferentes tipos, incluso las comunidades indígenas de la Amazonia. La palabra que predominó en el sínodo desde el comienzo, dicha por el Papa Francisco, fue la palabra escucha, que nos escucháramos los unos a los otros en el debate, que escucháramos especialmente a la gente que venía de la Amazonia y que escucháramos detrás de eso el grito de la tierra y el clamor de los pobres, partiendo de este concepto de ecología integral, donde él dice tenemos que cuidar de la vida en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones, incluyendo la vida humana. Y luego los indígenas tuvieron una participación descollante y que nos conmovió por un poco por el relato de la experiencia vivida durante décadas, durante siglos, de cuidado de la tierra y de lucha contra diferentes tipos de agresiones, últimamente, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? El extractivismo, políticas extractivistas en la zona amazónica del Perú, que explotan el oro y para eso inoculan o usan el mercurio para que se amalgame el oro, pero el mercurio después contamina, queda en las aguas, los ríos llevan el mercurio, en sí mismo dicen que no es contaminante para las especies vegetales y la especie humana, pero sí los peces absorben el mercurio y después un pez afectado por el mercurio termina siendo nocivo para el ser humano y también para el ambiente, ¿no? Entonces, en el Alto Perú, o en la zona amazónica del Perú, hay una lucha muy fuerte con esto. Sí, los indígenas plantean mucho este tema de moderar el avance de la agricultura, del monocultivo y también del cuidado intensivo de animales, porque sabemos que el animal, si bien es necesario para la comida, pero arroja a la atmósfera dióxido de carbono, y si se quitan las plantas, en cambio, se está quitando aquellos organismos que purifican el aire y lo cambian por oxígeno, ¿no? Es decir, los indígenas que participaron tienen una mirada ancestral,
que tiene que ver con la gratuidad, con el reconocimiento de la tierra como madre, de la vida como un don, de que no se puede exprimir una cosa, esto de la cultura itinerante, ¿no? Pero también tienen una visión y mucha claridad respecto de las causas y las consecuencias de lo que está sucediendo, que tiene que ver mucho con intereses económicos de ciertos sectores para mantener el bienestar y a costa de otros, ¿no? Y bueno, el Papa recogió sobre todo la palabra de las mujeres en este sentido, ¿no? En el sínodo. Otra anécdota que te puedo contar, así que tiene que ver con la escucha, es que después en el aula, porque se trabaja en conjunto y después se trabaja también por grupos menores, pero en el aula, las intervenciones en el aula, después de 4 intervenciones hacíamos 4 minutos de silencio para marcar esto de la escucha. O sea que nosotros tenemos que aprender primero, como primer paso, a escuchar la voz de los otros, pero a escuchar sobre todo el grito de la naturaleza, ¿no? Las mujeres indígenas en este sínodo tuvieron una participación, como usted dice, destacada. Se trataron 2 temas que no tienen que ver con la naturaleza, que uno es el diaconado de las mujeres. Y decían, en lo que yo pude investigar, que eso había quedado un poco difuso, pero que el Papa dijo: escuché a las mujeres y tomo el guante, no lo dejo pasar. La verdad que el Papa está teniendo una actitud de pasar a la acción, de no dejar, de no, digamos, de no dejar que las cosas fluyan en general, sino de producir cambios concretos, no solamente en la Iglesia, sino entre nosotros, proponiéndonos, proponiéndonos cosas que son diferentes. Es como que es un desafío enorme el cambio que está proponiendo el Papa. ¿Cómo lo siente la Iglesia? ¿Cómo lo sienten los obispos? ¿Cómo cae eso en la Iglesia? Bueno, los obispos que estábamos presentes, sacerdotes de aquí de Latinoamérica, en gran mayoría de apertura a esto que es así, digamos, el Papa en el aula dijo, recojo el guante, dijo, de la palabra de las mujeres, ¿no? Y el tema del diaconado quedó en estudio porque en realidad hay un argumento que yo creo, a mi modo de entender, es válido, que a la hora de plantear o de profundizar y abrir la Iglesia a los ministerios de las mujeres, no tenemos, al menos en primera instancia, que caer en un esquema clericalista, es decir, de ver qué ministerios desarrollan los varones y replicarlos en las mujeres. El Papa lo dijo a esto también: las mujeres tienen aspectos, cosas que ofrecer a la sociedad, que tienen para ofrecer a la Iglesia, que no los tiene el varón, entonces ministerios que tengan que ver también con eso. Esto de diferenciar los ministerios debiera ir acompañado de una un necesario equilibrio o un reparto equitativo del poder, que esa es la cuestión decisiva, ¿no? Que la Iglesia no quede anclada solamente en la condición del varón, más allá de los ministerios que se puedan asumir y del nombre que reciban de acuerdo a las condiciones de cada uno, ¿no? Pero este tema yo creo que tiene la apertura y de muchos de nosotros, yo adhiero plenamente a esto. También tiene resistencia dentro y fuera de la Iglesia. Lo indicaba muy bien al comienzo, o sea, el Papa
muchas veces es atacado, es cuestionado por algunas cosas válidas, ¿no? Unas cosas que la Iglesia son errores, o que la Iglesia cometió, o que la Iglesia ocultó, que la Iglesia no miró oportunamente. Él se hace cargo de eso. Pero hay otros ataques que el Papa recibe que son totalmente gratuitos y tienen que ver con que su planteo de fondo, sea hacia la Iglesia, sea también hacia esta cuestión de revisar el bienestar de pocos a costa del sufrimiento de muchos, toca intereses muy particulares, y entonces la mejor forma de que se calle esta voz es desautorizándola, ¿no? Entonces, sin generar así teorías o hipótesis de complot, o de que pueda haber detrás de los ataques al Papa grupos de gente, yo creo que es bastante visible cuando el Papa plantea esta cuestión de la ecología y del cuidado de la casa común, del cambio climático y de un mejor reparto de los alimentos y de los bienes del planeta. Toca intereses muy grandes, y bueno, estos intereses no se quedan pasivos frente a esto, no reaccionan. Monseñor, una lamentablemente pregunta. Me parece que el Papa tiene que padecer y llevar sobre sus hombros todo esto. Sí, que es el precio de liderar un cambio y una transformación real. Sí. Justamente el programa hoy trató sobre esto, de los precios que pagan los líderes por hacer los cambios, y de cada uno, qué lugar, cada oyente que nos está escuchando, nosotros que hacemos el programa, en qué lugar nos vamos a poner para contribuir a esa transformación para el bienestar general. Le hago una consulta, Monseñor, que tiene que ver con esto que nos preocupa. A ver, en Bolivia hoy los indígenas están siendo perseguidos. Hay muertos entre ellos, y se levanta la Biblia como una, no sé, como que es que lo que se está haciendo es correcto, con la Biblia en la mano. Esto de alguna forma está pasando en Latinoamérica. ¿Cuál es la postura, si es que la tienen, respecto de este tema en particular? Yo no he podido conversar con otros obispos de esto. También la Conferencia Episcopal Argentina no ha consultado, no ha preguntado así lo que pensamos los obispos. Sacaron un comunicado así muy general pidiendo la pacificación y demás. Bueno, que yo creo que por supuesto es necesaria, pero bueno, la pacificación siempre va de la mano de la verdad y de la justicia, ¿no? Y a mí personalmente, es una respuesta que doy personalmente porque no hemos tenido todavía oportunidad de charlar. El martes nos reunimos con Damián y otros obispos de la región, a lo mejor podamos tener un criterio más de conjunto, más de comunión. Pero a mí personalmente no me cierra la situación de Bolivia, como también cosas que suceden en otros países, ¿no? Pero no podemos analizar uno por uno, pero esto no me cierra y me provoca una reacción desagradable. Digamos, el uso de la palabra de Dios así de un modo fundamentalista para afirmar una posición política partidaria y confrontándola con las culturas y las creencias originarias. Después tampoco es claro todo el procedimiento de remoción. Yo no sé cómo fueron las elecciones tampoco, pero
no es claro el procedimiento de remoción. Por lo tanto, a mí, yo no estoy de acuerdo. Me provoca una reacción negativa y dolorosa el ver que se utilice la fe católica una vez más para justificar determinadas acciones. Bueno, se nos fue el tiempo, la verdad que muy interesante la entrevista. Le agradezco principalmente por aceptar la última pregunta y poder expresarse, porque requiere también valor, parte de lo que un líder necesita para hacer cambios. Así que gracias, monseñor. No, por favor, yo sé que no es fácil y bueno, como decía, hay preguntas que son más difíciles, pero pasa el tiempo uno va descubriendo que necesariamente tiene que, aquello que cree lo tiene que poder expresar respetando otras posiciones y demás. Y en eso me enseñó el Papa en determinadas circunstancias que me tocaron pasar por la diócesis. Me dijo que un sucesor de los apóstoles, en este caso, sería un líder, ¿no? Me lo dijo personalmente. En este tiempo tiene que tener dos virtudes que son fundamentales, apostólicas, que son la hipomené y la parresía, dichas en griego. La hipomené es la actitud de la paciencia y del aguante, es decir, de saber soportar los cuestionamientos y demás. Y la parresía es el coraje para avanzar sobre los cambios. A mí eso modestamente, ¿no?, con pasos pequeños que puedo dar, me sirve mucho, porque veo que el Papa encarna de una manera bastante eminente estas dos virtudes, ¿no? La virtud de soportar, pero la virtud también de la valentía apostólica de lanzarse hacia los cambios necesarios y las cosas nuevas. Bien, monseñor, muchas gracias, que tenga un muy buen fin de semana, nos dio mucha alegría poder entrevistarlo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por llamar y cuando lo vean, saludos a mi hermano Damián. Bueno, cómo no, un gusto, un placer. Estuvo con nosotros Ángel José Mancín, monseñor de la diócesis de Reconquista. Qué buenas palabras, ¿no? Este tema del coraje y del aguante que le mencionaba el Papa. Bueno, tal vez los oyentes empiezan a pensar en dónde deberían tener coraje y en dónde deberían aguantar. Nosotros tenemos la actitud de cambio y del desafío en el programa y se lo compartimos con ustedes, lo empujamos para que suceda, para que ese liderazgo aparezca entre la comunidad, en la comunidad donde nosotros estamos trabajando. Vamos a una pausa, nos pasamos totalmente de tiempo, Camila hizo firulete, después dijo, bueno, estoy entregada. Vamos a una pausa, un tema musical y seguimos con el programa. Dale.